Buenas tardes, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a este día de seminario Principio Divino, día domingo 11 de mayo del 2025. Agradecido con todos ustedes que se han unido en esta tarde para escuchar las palabras del Principio Divino, esta nueva revelación que nosotros hemos recibido y que debemos multiplicar, ¿verdad? Tenemos la misión de multiplicar esta verdad para que el mundo entero se dé cuenta de que estamos en los últimos días, de que estamos en los días donde el reino de los cielos de Dios se va a poder establecer en la tierra lo más pronto posible. Entonces tenemos que trabajar para ello. Por eso estamos entonces dando estas conferencias de principio divino constantemente para educar a las personas en todas las diferentes redes sociales sobre la verdad de Dios. Entonces, hermanos, vamos a hablar el día de hoy sobre los paralelos históricos. Una conferencia muy importante donde nos muestra paso a paso cómo a través de la historia Dios ha trabajado, ¿verdad? Con diferentes figuras centrales para establecer el fundamento de fe y de sustancia para que el Mesías pueda nacer en la tierra. Y vamos a ver cómo la historia se ha ido repitiendo en círculos, como en ciclos, ¿verdad? Ciclos históricos. Por eso esta conferencia, aquellos que han estudiado historia, aquellos que conocen de historia, lo van a encontrar muy interesante porque vamos a explicar cómo y el porqué de la historia se repite. Muchos historiadores han tratado de saber la razón y ninguno, ¿verdad?, ha podido encontrar la razón en realidad de por qué la historia sigue como un patrón, una fórmula, un modelo, a pesar de que pasaron miles de años, cientos y miles de años, incluso se vuelven a repetir ciertos acontecimientos. Por supuesto, con personajes diferentes, con naciones diferentes, pero el mismo patrón se repite y es lo que vamos a ver en esta conferencia. Los paralelos históricos nos va a enseñar entonces paso a paso, desde el momento en que nació Jesús hasta que su crucifixión, ¿verdad? Son 2000 años y luego los 2000 años de Jesús hasta nuestros tiempos también, otros 2000 años en donde vamos a ver que esos dos periodos de 2000 años cada uno tienen acontecimientos semejantes, personajes semejantes, situaciones semejantes, circunstancias que ocurrieron que son similares. ¿Y esto es por qué? Porque la providencia de Dios está encaminada por Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo. O sea, la historia de la humanidad no es una simple historia de acontecimientos al azar que pasan porque sí, ¿verdad? Sino que ocurren porque el ser humano está siendo poco a poco restaurado hacia la perfección, hacia el ideal de Dios. Entonces, como hay un plan, hay un modelo, hay una fórmula, entonces Dios está guiando a esta humanidad para la restauración final, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación, cómo se repite la historia. Voy a compartir pantalla. Aquellos que tengan preguntas pueden hacérmelo saber, pueden escribir en el chat o dejar su comentario en los videos que tenemos en Facebook, en YouTube, en TikTok, ¿verdad? Para así poderle darle respuesta. Entonces, como les decía, vamos a estudiar los paralelos históricos, una conferencia muy, muy, muy importante, interesante también, y que está en los libros de historia, ¿verdad? No es algo que vamos a inventar, no es algo que vamos a editar o algo, sino que es historia que se encuentra en los libros. Es algo que podemos nosotros buscar físicamente y encontrarlo ahí. La historia humana se ha tejido sobre la base de cumplir el propósito de Dios de la providencia de la restauración de su ideal original de la creación. La meta providencial de la historia tras la caída es preparar un fundamento para la venida del Mesías como nuevo Adán. Ya todos sabemos, ¿verdad?, que el primer Adán falló en cumplir su porción de responsabilidad, cayó, entonces Dios va a nuevamente restaurar ese Adán. Y ese segundo Adán, ¿quién es? El Mesías, Cristo. Así como dice 1 Corintios 15, Corintios 15, 45, ¿verdad? Que Jesús es el segundo Adán. El fundamento para el Mesías se caracteriza por el establecimiento de un fundamento de fe por un periodo con una figura central que restaura por indemnización la fe.
la relación vertical con Dios que Adán perdió en el jardín del Edén. Ahora, luego de establecer ese fundamento de fe, sobre la base del fundamento de fe, se debe establecer un fundamento de sustancia para restaurar simbólicamente la naturaleza caída mediante la unidad entre una figura Abel que haya hecho el fundamento de fe y una figura Caín. Entonces, pueden ver entonces, hermanos, que básicamente esta pequeña introducción que tuvimos aquí nos ha explicado la razón del por qué entonces la historia se repite. ¿Cuál es la razón de por qué se repite, verdad? Eh, perdón, disculpen. Y básicamente es porque Dios intenta establecer el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Aquellos que no sepan qué es lo que significa eso, les invito a que escuchen la conferencia de los principios de la restauración, donde explicamos paso a paso lo que significa, ¿verdad? Fundamento de fe y fundamento de sustancia. Entonces, lo que ocurre es que Dios elige una figura central para establecer este fundamento de fe y fundamento de sustancia. Pero esta figura central o esta persona no siempre cumple su parte de responsabilidad. A veces falla porque, ¿verdad? Somos humanos, tenemos pecado, tenemos naturalezas caídas, todo, ¿verdad? Entonces tenemos la tendencia a fallar. Entonces, cuando una persona falla, Dios escoge a otra persona en su lugar, a otra figura central que pueda establecer este fundamento de fe y fundamento de sustancia y así continuar con la providencia. O sea, que Dios no se quede estancado con una sola persona, no, sino que Él continúa, ¿verdad? Continúa para establecer el fundamento de fe y de sustancia. Entonces, es ahí donde la historia comienza a repetirse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando una figura central falla, entonces Dios tiene que elegir a otra figura central para que vuelva a hacer lo que la primera figura central hizo y falló. Entonces como que se repite la historia. Aquí vamos a ver en esta gráfica una pequeña explicación rápido de lo que es el fundamento de fe y fundamento de sustancia. Recordemos que estas dos cosas, estos dos fundamentos, son los esenciales para poder que el Mesías pueda nacer en la tierra. Ya dijimos que hay una razón del por qué el fundamento de fe y el sustancia son los dos fundamentos para que el Mesías pueda nacer. Primero, porque Adán y Eva cayeron por falta de fe en Dios, no creyeron en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso tiene que hacer un fundamento de fe porque para restaurar ese fallo que Adán y Eva tuvieron. Entonces, por eso la fe es un requisito también en todas las religiones, de que nosotros vayamos. La fe es un requisito indispensable y por eso, para llegar a Dios, nosotros tenemos que tener fe. La fe es necesario. ¿Qué es la fe? Fe es creer, ¿verdad? Sin haber tenido ninguna evidencia, o sea, simplemente creer de corazón, ¿verdad? Eso es tener fe, es creer. Sin mirar, sin tocar, sin haber visto, sin haber tocado. Entonces, ahí tenemos fe. Entonces, cuando nosotros tenemos esa actitud de fe en Dios, ahí es donde nuestra vida comienza a cambiar, donde nos comenzamos a tener los primeros eh, avistamientos, donde comenzamos a tener nuestras primeras experiencias con Dios, donde comenzamos a tener nuestros primeros acercamientos con Dios. Antes no se puede, ¿verdad? Sin la fe no podemos acercarnos a Dios. Ahora, ¿por qué podemos decir, ahora pueden decir los ateos? Porque los ateos son los primeros que comienzan a criticar a los religiosos, ¿verdad? Ah, que ustedes creen en cosas sin sentido, que ustedes creen en un Dios que no se puede, que no existe, ¿verdad? Y siempre nos critican a los religiosos, los ateos, porque ellos creen que son súper más inteligentes que nosotros, porque son racionales, son científicos, ellos explican todo con base a pruebas, ¿verdad? Entonces, se creen superiores muchas veces los ateos a los religiosos y ven a los religiosos como un grupo de tontos, ¿verdad? Tontos, borregos, etcétera. Pero en realidad no es así, ya todos sabemos entonces por qué es requerido la fe. La fe ciega es un requisito primordial para poder comenzar la restauración.
Y todas esas personas que no creen en Dios, que son ateos, que dicen creer en otras cosas, ¿verdad? Creen en la ciencia más porque la ciencia les muestra evidencia sustancial. Claro, ellos no creen a Dios, no ven a Dios, claro, no lo ven porque no lo han buscado, ¿verdad? Están esperando cómodamente en una silla, esperando a que alguien venga y les muestre a Dios. Que un religioso venga y les demuestre a Dios. Y nunca va a pasar eso. Podrán pasar 1000 años, 2000 años y nunca va a poder pasar. Nadie le puede demostrar a Dios a alguien. No se puede, es imposible. Cada persona es responsable por cada quien. Yo soy responsable por mí mismo, ustedes son responsables por ustedes mismos. Entonces, el fundamento de fe es de individual, cada uno tiene que hacerlo. Y no hay nadie que pueda mostrarme a Dios. Ese camino es individual. Por lo tanto, esa persona que no cree en Dios, que es ateo, le invito a que haga la prueba, ¿verdad? A ver si es cierto, que tenga fe ciega, porque el primer paso es un paso de fe ciega. No hay nada, ¿verdad? Es un vacío. No hay nada, no hay Dios, no veo nada, no hay nada. Entonces yo me tengo que tirar a donde no hay nada. Pero de pronto se va a encontrar con la sorpresa de que sí hay algo, de que sí hay alguien que lo va a recibir, y ese es Dios, ¿verdad? Ahí se va a encontrar con la sorpresa y ahí va a cambiar su mentalidad de ateo a creyente. Pero él lo tiene que hacer por él mismo. Ese es el inconveniente. Él lo tiene que hacer. Lo que pasa es que los ateos están esperando a que alguien más les muestre a Dios, ¿verdad? Y eso no va a ocurrir nunca, nunca. Van a morir siendo ateos. Pueden vivir 500, 600 años y nunca va a ocurrir. Nadie les va a mostrar a Dios. No es imposible. No se puede. No se puede. Tiene que hacerlo él mismo. Esa misma persona tiene que dar el paso de fe ciega. Y cuando lo hacemos, entonces, vaya sorpresa, ¿verdad? La que nos encontramos, ¿verdad? Yo pasé por eso también. Y sí está Dios ahí, estuvo Dios ahí para agarrarme, ¿verdad? Entonces, es algo que todos tenemos que hacer. Por eso el fundamento de fe es un fundamento que restaura esa parte de que Adán y Eva no pudieron restaurar, no pudieron establecer. Ellos debieron establecer el fundamento de fe creyendo en la palabra de Dios. Si Dios le dijo, no coman del fruto, ellos debieron obedecer. Una obediencia absoluta. Sin embargo, no tuvieron fe en Dios y terminaron pecando, dando así inicio a la eh, familia del mal centralizado en Satanás. Entonces, esa es la razón del fundamento de fe. Y el fundamento de sustancia, ¿por qué necesitamos el fundamento de sustancia? ¿Qué es lo que restaura? Restaura la relación entre el arcángel y Adán. Recordemos que el arcángel tenía celos de Adán y quería matar a Adán. ¿Por qué? Porque Adán estaba recibiendo el amor de Dios más que lo que el arcángel recibía, claro, porque Adán era el hijo de Dios. El arcángel no era el hijo de Dios, el arcángel era un sirviente. Entonces, a través de esos celos, el arcángel se atrevió a matar a los hijos de Dios, los mató espiritualmente. Y esa actitud del arcángel la heredamos todos nosotros. ¿Por qué? Porque el arcángel no pudo ver a Dios en los demás, no pudo ver a Dios en Adán y Eva. Adán y Eva se iban a convertir en la representación sustancial de Dios en la tierra y en el mundo espiritual. Pero el arcángel no le agradó esta idea, Lucifer, y entonces los mató espiritualmente. Entonces, esta actitud de Lucifer, todos la heredamos. Y es el fundamento de sustancia que todos tenemos que establecer también. ¿Qué es lo que nos ayuda a restaurar? Elimina la naturaleza caída y restaura el orden apropiado. ¿Y por qué el fundamento de sustancia entonces? Porque a todos nos cuesta ver a Dios en los demás. Es muy fácil para todos, ¿verdad? Ver lo malo en las personas, qué chismoso que es, qué mentiroso que es. Todos los defectos, somos expertos en ver los defectos, ¿verdad? Pero cuando se trata de las virtudes, ahí sí es difícil verlas. Pero ¿será que no tenemos virtudes? Sí, todos tenemos virtudes, cosas buenas, porque fuimos creados por Dios. Nadie es 100% satánico. Entonces todos tenemos una parte divina que fue creada por Dios y está ahí en cada uno de nosotros. Entonces, el fundamento de sustancia es básicamente eso, ver esa parte de Dios, eso bueno que tiene esa persona en cada uno de nosotros, porque sí tenemos algo bueno cada uno de nosotros.
Y entre más nosotros tengamos restaurado ese fundamento de sustancia, vamos entonces nosotros a ver a Dios en cada persona, ¿verdad? Esta persona es de Dios, esta persona tiene naturaleza original de Dios. Puede ser la persona que tenga muchos defectos, pero nosotros somos capaces de ver lo bueno que hay en ella. Y eso es lo que importa, ¿verdad? Entonces, el fundamento de sustancia es eso, básicamente es nuestra capacidad de ver a Dios en los demás. Y por supuesto, ¿en quién más nosotros podríamos ver a Dios más sustancial todavía? En el Mesías, ¿verdad? El Mesías viene en la posición de Abel de Abeles. Entonces, en algún momento de nuestras vidas, el Mesías se va a colocar en la posición de Abel y nosotros de Caín, y tenemos que unirnos al Mesías para establecer ese fundamento de sustancia en nuestras vidas. Todos vamos a pasar por eso, en un momento de nuestras vidas. A unirnos, tenemos que unirnos al Mesías, a la persona que Dios escogió para que fuera el Mesías. Entonces, claro, el Mesías es nuestro Salvador, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo en un mundo caído, un mundo de maldad. Entonces necesitamos a alguien que nos pueda sacar de este mundo satánico. Y ese es el Mesías. Entonces, estos dos fundamentos bien explicados, se lo acabo de resumir, básicamente es el fundamento para que el Mesías pueda nacer. Y esto es lo que Dios ha venido estableciendo a través de los años, desde antes de la venida de Jesús, incluso después de la venida de Jesús, ¿verdad? Constantemente estableciendo un fundamento de fe y fundamento de sustancia a nivel individual, a nivel familiar, nacional y mundial. Claro, y cuando las personas fallan en cumplir este fundamento, entonces vuelve a repetirse la historia con otros personajes, pero las circunstancias son similares. Por eso es que vemos que se repite la historia. Porque sigue este patrón, este modelo, esta fórmula, estos principios de la restauración que nos enseña el principio divino, ¿verdad? No es algo que eh, el principio divino se lo sacó de la manga, ¿verdad? O algo que el principio divino lo inventó. No es algo que la Iglesia de Unificación inventó, que el reverendo Sam Moon inventó. No, esa es la manera en cómo Dios ha venido trabajando. Y está la evidencia en la Biblia. Hay evidencia del fundamento de fe y fundamento de sustancia en toda la Biblia. De hecho, la Biblia es eso, nada más. Es fundamento de fe y fundamento de sustancia en todos los niveles. Nivel individual, familiar, nacional y mundial. Eso es. Ese es el resumen de la Biblia. Es cómo Dios ha intentado establecer este fundamento de fe y fundamento de sustancia. Entonces, cuando una figura central falla en llevar a cabo su parte de responsabilidad, sea en el fundamento de fe o en el de sustancia, la era providencial se termina y el fundamento para el Mesías debe ser postergado a otro tiempo y restaurado a través de otra persona. Y es ahí donde se comienza a repetir la historia, ¿verdad? Algo que ningún historiador había entendido nunca antes del por qué se repite la historia. Bueno, aquí estamos dando la respuesta, ¿verdad? Parece algo increíble, algo como imposible de explicar, pero ya ve que sencillo lo explica el principio divino. Claro, al ser una nueva revelación, algo nuevo, algo que nunca antes habíamos tenido acceso en la humanidad. Entonces, claro, es algo fresco, ¿verdad? Y no es por gracia, porque nosotros somos más inteligentes, nosotros somos más capaces, no, es porque la gracia de Dios. No, Dios, con su gracia, ¿verdad? A través de, no, por supuesto, el fundador, Reverendo Samuel Moon, pudo revelar esta verdad. Esta verdad ya estaba en Dios ahí. Entonces, esta es la razón, entonces, por cual se repite la historia. Y por supuesto, también los números que Dios utiliza en la providencia también se van repitiendo. Aquí vemos esta gráfica, la dinámica de los paralelos en la historia providencial. Y aquí vemos los tres niveles, a escala familiar, a escala nacional, a escala mundial. Desde Adán a Abraham se estableció un curso para la restauración del fundamento de fe y fundamento de sustancia a escala familiar. Entonces pasaron acontecimientos que se repitieron, pero en una medida menor, ¿verdad? Perdón. Una medida a nivel familiar, podemos decirlo. Entonces, de aquí, de Adán a Abraham, es el fundamento
para recibir al Mesías a escala familiar. Y de Abraham, luego que Abraham, Isaac y Jacob establecieron el fundamento de fe, el fundamento de sustancia, hasta Jesús, es el fundamento para recibir el Mesías a escala nacional. Y luego de Jesús a la segunda venida, es el fundamento para recibir al Mesías a escala mundial. Y vamos a ver cómo en las tres niveles, escala familiar, escala nacional, escala mundial, se repiten los acontecimientos. ¿Por qué? Porque Dios está intentando establecer fundamento de fe, fundamento de sustancia en este lugar, aquí a nivel familiar, luego a nivel nacional y luego a nivel mundial. Y es el mismo fundamento de fe y fundamento de sustancia. Entonces, la nueva figura central debe restaurar horizontalmente por indemnización en su tiempo todas las condiciones verticales de la era anteriores no cumplidas. Por esta razón, las formas de las eras se corresponden y son muy similares. Los números que Adán y Eva no realizaron al fallar en cumplir el ideal de Dios de la creación. Bueno, en esta gráfica vamos a explicar también que Dios utiliza números para poder trabajar en su providencia. Constantemente vemos que el número 12 aparece en la Biblia, el número 4 constantemente está apareciendo, un múltiplo del 4, el número 21 también, el número 40. Aparece montones de veces en la Biblia. Si nosotros leemos la Biblia, ahí aparece un montón de veces el número 40. ¿Por qué Dios siempre trabaja con estos números y no otros, verdad? ¿Por qué no trabaja con el 13? ¿Por qué no trabaja con el 18? ¿Por qué no trabaja con el 35? ¿Verdad? Hay diferentes números, hay un montón. Pero no, nosotros vemos en la Biblia constantemente se repiten estos, el 40, 21, 4, 12, constantemente se repiten. Bueno, esta es la razón, ¿verdad? La razón es porque cada uno de esos números simboliza cierto fundamento, ¿verdad? Cierta cosa que Dios quiere restaurar. Por ejemplo, el número 12 significa el fundamento de cuatro posiciones por las tres etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Es un poquito técnico, ¿verdad? Todo esto, pero Dios es matemático. Dios todo lo construyó de una manera matemáticamente, ¿verdad? De una manera exacta, de una manera que no tuviera errores. La matemática es exacta. Entonces, Dios es el primer matemático de todos los matemáticos, que antes que existieran los matemáticos, de hecho, de Dios ya era, ¿verdad? El número 4 simboliza el fundamento de cuatro posiciones. ¿Cuál es el fundamento de cuatro posiciones? Propósito, sujeto, objeto y resultado. Dios, Adán y Eva y los hijos, ¿verdad? Son cuatro posiciones. Entonces, el número 4 simboliza eso. Y el número 40 también simboliza 10 veces este fundamento. O sea, porque usted sabe que el número 10 es el número de la perfección. ¿Por qué? Porque la formación, crecimiento y perfeccionamiento son tres etapas y cada uno simboliza un número. Llegando al 9, cada uno tiene tres niveles. Llegamos al 9 en la etapa de perfección. Entonces, cuando ya pasamos el 9, llegamos al 10, es el 10 el número de la perfección. El número 10 simboliza la perfección. Quiere decir que el 10, cuando una persona alcanza el número 10, quiere decir que ya se convirtió en uno con Dios. Ya es una persona perfecta. Por eso entonces el fundamento de cuatro posiciones multiplicado por 10 da el número 40, que es un número muy importante que Dios utiliza, ¿verdad? Constantemente 40 días de diluvio, 40 días de ayuno, constantemente Moisés hizo 40 días de ayuno también, periodos de 40 días, de 400 años, que también es un múltiplo de 40. Y ahí vemos un montón de números que son bien eh, parecidos en la Biblia, constantemente se repiten. Entonces, Adán y Eva debieron haber cumplido el ideal de Dios de la creación. El matrimonio, resultado de la acción de la origen, división, unión y la familia. El resultado del fundamento de cuatro posiciones. Creciendo a través de las tres etapas del periodo de crecimiento. Con ello, habrían realizado los números 12, 4, 21 y 40. Entonces, básicamente, esta diapositiva que estamos viendo enfrente de nosotros es para explicarnos cómo los números también se van repitiendo. Vamos a ver que una etapa dura, digamos, un ejemplo, ¿verdad? Dura 210 años
Y vamos a ver más adelante cómo el mismo periodo, con los mismos personajes similares, se repite también con 210 años exactos. Es algo increíble, ¿verdad? Que podamos explicar la historia de esta forma y podamos dar detalles de cómo incluso los años se repiten, los mismos años. Y ahí lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces aquí podemos ver el número de años en los periodos paralelos providenciales. Y aquí pues podemos ver cómo de Adán a Abraham, ¿verdad? Ocurrieron ciertos acontecimientos, ¿verdad? Por ejemplo, la primogenitura, la ida a Harán, en Canaán, ahí vemos los números, ¿verdad? 40 años, 21 años, 40 años, cómo los números providenciales se van dando, ¿verdad? Y aquí pues vamos a ver abajo, en la parte de abajo, donde dice esclavitud de Egipto, que duró 400 años, una vez que Abraham, eh, Isaac y Jacob, ¿verdad? Que establecieron el fundamento de fe, el fundamento de sustancia. Cuando Jacob entró a Egipto, eh, con José, ¿verdad? ¿Recuerdan José, la historia de José? Entonces, en ese momento, ellos después de un tiempo se convirtieron en esclavos en Egipto y esa esclavitud duró 400 años. Entonces, si vemos ese periodo, lo podemos comparar con la persecución del Imperio Romano, que también duró 400 años, que fue después de la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Pasaron 400 años donde los cristianos fueron perseguidos, fueron eh, eh, torturados, asesinados incluso, ¿verdad? De diferentes formas. Entonces, un periodo de mucha oscuridad, ¿verdad? Así como un periodo hubo de oscuridad en la esclavitud de Egipto, así también los 400 años de la persecución del Imperio Romano fueron similares. Luego vemos cómo le siguen los 400 años después de los jueces y eso se compara a las iglesias, ¿verdad? El periodo de 400 años de las iglesias regionales. Luego 120 años del Reino Unido, cuando finalmente corona primer rey, ¿verdad? En Israel, que fue Saúl. Así de misma manera ocurre el periodo de 120 años del imperio cristiano. Luego los 400 años del reino dividido, del norte y sur, y así también de la misma manera, después de Jesús, ocurren 400 años de reinos divididos del este y oeste. Luego los 210 años de exilio y retorno de Israel, cuando fueron esclavizados, ¿verdad? Fueron llevados en cautiverio. Tardaron 210 años para regresar nuevamente. Entonces, igualmente ocurrieron 210 años del exilio y retorno papal, ¿verdad? Y los últimos 400 años empezaron de la preparación para la venida del Mesías, con una figura central importante que era Lutero, perdón, Malaquías, que los preparó, les hizo nuevamente entrar en razón para regresar a la visión que tenían los israelitas desde un inicio, que era prepararse para la venida del Mesías. De la misma forma, 2000 años después, ¿verdad? Lutero aparece, así como aparece Malaquías, aparece Lutero. Casualmente, 400 años después, eh, antes de la venida del Mesías, perdón, de la segunda venida del Señor, se cumplen 400 años para la segunda venida. Lutero también, con las 95 tesis, ¿verdad? Le hace entender al pueblo de que en realidad eh, muchas cosas de lo que en ese momento se enseñaban en la Biblia estaban erróneas, como el perdón de o sea, la venta del perdón, muchas cosas, ¿verdad? Que estaba corrompido la iglesia. Entonces, a través de la 95 tesis, Lutero les hizo a las personas entender, en realidad, la verdadera misión, ¿verdad? La verdadera visión del Evangelio. Entonces, ahí empezaron los 400 años para la preparación para la segunda venida. Entonces, esto básicamente es un resumen rápido, pero a continuación vamos a ir viendo periodo por periodo cómo hay acontecimientos que se asemejan en cada uno, ¿verdad? Cómo hay acontecimientos que se asemejan en los 400 años de esclavitud de Egipto y los 400 años de persecución por el Imperio Romano. Así vamos a ir viendo periodo por periodo. Y así hasta llegar hasta el último, ¿verdad? Para que vean que en realidad los acontecimientos se repiten y no es casualidad. ¿Por qué? Porque
Dios está intentando establecer el fundamento de fe y fundamento de sustancia a nivel mundial para la venida del Mesías, ¿verdad? Aquí el Mesías no había venido todavía, entonces estaba preparando a nivel nacional para que el Mesías viniera. Y de la misma manera, entonces, cuando Jesús fue crucificado, habría que esperar otros 2000 años, ¿verdad? O sea, toda la preparación para que pudiera nacer el Señor de la segunda venida. Y vemos que ya estamos a más de 2000 años, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, vamos a ir viendo la similitud entre los periodos providenciales paralelos. Esta conferencia, más que todo, es bastante historia, ¿verdad? Histórica. Eh, entonces, vamos a ir viendo. De Abraham a Moisés, dijimos 400 años de esclavitud en Egipto. Bueno, esto es por el error de Abraham en la ofrenda. Recuerden que Abraham se quedó dormido, entonces Satanás invadió. Y por ese error, entonces Dios les dijo que sus descendientes iban a estar 400 años esclavos en una tierra extranjera. Entonces esos 400 años era para pagar el fallo de Abraham en la ofrenda. Entonces Jacob con sus 12 hijos y sus 70 familiares entraron a Egipto y ellos fueron pues los primeros israelitas que fueron esclavizados. Pero ellos, los israelitas, ellos continuaban practicando ciertas cosas que los mantenía con su identidad, ¿verdad? Ellos practicaban la circuncisión, los sacrificios, ¿verdad? De animales y guardaban el sábado. Entonces, esas tres cosas ellos las practicaban y siempre mantenían su identidad de como el pueblo elegido de Dios, pueblo elegido. También vemos que hubieron señales y plagas de Moisés eh, para la redención del faraón y el éxodo. Entonces, después de la esclavitud, ellos recibieron los 10 mandamientos, recuerden, del Antiguo Testamento, construyeron el tabernáculo y se prepararon para el Mesías. Tabernáculo es un templo portable que simbolizaba al Mesías en ese momento. Entonces ellos tenían que estar unidos al tabernáculo, respetarlo y de esa manera simbolizaba estar unido al Mesías, mientras venía el Mesías, ¿verdad? Entonces vemos estos acontecimientos que ocurrieron en este periodo de 400 años. Ahora, 2000 años después de Jesús, cuando Jesús fue crucificado, hasta San Agustín, que fue cuando por primera vez el cristianismo se declara como la religión oficial. Vamos a ver los acontecimientos que se repiten, de hecho. Entonces, el error de la nación de no honrar a Jesús, Satán invade y ocurre una restauración por indemnización por claro, ¿verdad? Recordemos que los israelitas, bueno, el pueblo no creyó en Jesús, lo crucificó. Y por ese error de haberlo crucificado, entonces pasaron 400 años bajo la persecución del Imperio Romano. Los primeros cristianos sufrieron, ¿verdad? Esos 400 años eran sacrificados en el Coliseo y eran asesinados. O sea, antes los primeros cristianos de verdad tenían que dar su vida para poder decir que eran cristianos. Ahora es muy fácil, ¿verdad? Decir que somos cristianos. Cualquiera puede decir, yo amo a Jesús, soy cristiano. Pero en esa época, decir que era cristiano representaba dar tu vida. Tenías que sacrificarte, tenías que morir. Y eso es lo que ocurría, ¿verdad? Ellos tenían que hacer sus celebraciones escondidos, sus misas, sus reuniones escondidos, ¿verdad? En catacumbas de la vista pública de las personas que pudieran atraparles y condenarles a la muerte. O sea, eso fue como un periodo, como un pago, de hecho, de indemnización por haber crucificado a Jesús. Entonces, los 12 discípulos y 70 seguidores de Jesús, persecución en Roma, el castigo y la fe. Entonces, vemos cómo se repite. Igualmente, Jacob entró con 12 hijos y 70 familiares. Igualmente, los discípulos de Jesús entraron a este periodo de 400 años con, es verdad, igual, misma persona, 12 discípulos y 70 seguidores de Jesús. Y también los primeros cristianos guardaban tres cosas, así como los israelitas guardaban la circuncisión, los sacrificios y el sábado. Ellos también guardaban el bautismo, matrimonio, el sábado y la comunión también. Entonces vivían una vida de separación de Satanás. Ellos también guardaban esas cosas que les ayudaba a mantener su identidad como los elegidos de Dios. Qué curioso, ¿verdad? Entonces, similar.
También podemos ver que ellos tenían poder espiritual y realizaban muchos milagros, ¿verdad? En el 313 también, en el año 313, el emperador Constantino reconoce la cristiandad y en el año 392, el emperador Teodosio I lo declara la religión del Estado. Entonces, por primera vez, entonces los cristianos ya no son perseguidos después de 400 años, ¿verdad? Y 392, pero bueno, por supuesto, hay un pequeño despasaje, ¿verdad? En números, pero es exacto en realidad, o sea, en el sentido de que es mínimo, ¿me entiendes? Mínimo, la cantidad de años que es mínimo comparado con como si fueran 200 100, ¿verdad? Es mínimo, entonces no se considera como que fuera un error, ¿verdad? Sino que es el pequeño despasaje de años. Y vamos a ver más adelante también. Eh, entonces, después de la persecución, ellos obtienen el canon del Nuevo Testamento, la formación y estructuración de la iglesia y la preparación para el Mesías. Entonces ellos ordenan las palabras de los discípulos y ya pueden crear el Nuevo Testamento, así como en la época, 2000 años atrás, ¿verdad? En la época de Abraham, a Moisés, los israelitas, a través de Moisés, ellos recibieron los 10 mandamientos, que era el centro del Antiguo Testamento. Ahora, pues los cristianos, luego de este periodo de indemnización de 400 años, ellos también pueden obtener el Nuevo Testamento, que es el centro de las enseñanzas de Jesús para la nueva era, ¿verdad? Cristiana que se venía. Entonces ellos reciben este Nuevo Testamento. Eh, y luego, pues bueno, vamos a ver el siguiente periodo, a continuación, ¿verdad? Es pura historia esta conferencia, yo sé que es mucha historia, pero igual tenemos que darla. Del periodo de Moisés, cuando ellos ya entran a Canaán, ah, ocurren 400 años que se llama el periodo de los jueces. Cuando ellos ya se establecen en Canaán, ¿verdad? Y entran a Canaán, entonces dividen las tierras, ¿verdad? Como en 12. Y estas tierras estaban también gobernadas por los jueces. Y los jueces servían como de profetas, sumo sacerdote y como reyes también al mismo tiempo. Entonces la entrada de los israelitas en Canaán también se reparten las tierras entre las clanes y los tribus, el asentamiento en pueblos alrededor de los jueces. El pueblo se consolidó en una nación elegida, establecieron una sociedad feudal sencilla. Entonces existió como un tipo de sociedad feudal donde podemos decirle, cada tierra tenía un juez que se encargaba de eh, estos tres papeles, estos tres roles, profeta, sumo sacerdote y rey, al mismo tiempo de cada una de esas tierras. Entonces existió como un tipo de sociedad feudal. Los israelitas tendrían que haber exaltado el tabernáculo y haber obedecido las direcciones de los jueces. En cambio, en vez de destruir las 7 tribus cananitas, los israelitas vivieron entre ellos y fueron influenciados por sus costumbres, introduciendo una gran confusión en su vida de fe. Entonces aquí comenzó también, vemos que los israelitas no hicieron caso a las palabras de Dios que les dijo destruyan, ¿verdad? A todos los pueblos que se encuentran ahí, sino que intentaron vivir pacíficamente con ellos y eso creó que también su fe se pudiera eh, corromper, o sea, se pudiera ensuciar su fe, ¿verdad? Y fueron influenciados por muchas costumbres paganas en esa época. Entonces hubo una gran confusión, de hecho, como dice ahí, gran confusión en la vida de fe en ese momento antes de que viniera el periodo de los reyes, ¿verdad? Del Reino Unido. Entonces, todo el periodo de los jueces, que se corresponde también 2000 años después. Vemos cómo esa historia se repite, donde ocurren 400 años del periodo de los patriarcas. Entonces, los líderes de las iglesias, de cada las iglesias cristianas, tenían 3 roles, así como monástico, papa y rey, similar al rol de que tenían los jueces 2000 años antes. La emigración de los pueblos germánicos, la invasión de los hunos en el este en el siglo IV, la emigración de los germanos a Europa occidental, la cristianización de los pueblos germanos en el reino de los francos.
Entonces, en la nueva tierra de Europa Occidental, Dios elevó a las tribus germanas como nuevo pueblo elegido y estableció una forma temprana de sociedad feudal que luego maduró como un feudalismo de la Edad Media. Entonces, así como hubo un feudalismo a 2000 años anterior, en la época de los jueces, en los israelitas, ¿verdad? Que se dividieron las tierras. Así también los cristianos comenzaron también con un tipo de sistema feudal donde el nuevo pueblo elegido se estableció como forma temprana sociedad feudal. Entonces ellos también, ¿verdad? De la misma manera dividieron las iglesias y entonces se estableció como un tipo de modelo feudalismo de la Edad Media. También los cristianos deberían exaltar la iglesia como la imagen del Mesías y seguir las directrices de los obispos y de los líderes monásticos. Pero ellos fueron influenciados por el paganismo germano, que trajo mucha confusión en la fe cristiana. Así como los israelitas también fueron influenciados por esas tribus que ya estaban ahí, ¿verdad? En Canaán y que intentaron convivir con ellos, o sea, que no la destruyeron. Entonces, claro, las costumbres que tenían ellos terminaron infectando la fe de los israelitas. Así de la misma manera los cristianos, ¿verdad? Al ser invadidos por estos pueblos paganos hermanos, al ser influenciados por ellos, eh, trajeron también confusión a la fe de los cristianos. Y hubo un periodo de confusión antes del Reino Unido, ¿verdad? Cristiano. Entonces, son acontecimientos que ocurren, ¿verdad? Que son similares en los dos. Este ocurrió hace 2000 años y este ocurrió 2000 años después de este, pues, ¿verdad? O sea, este antes de Jesús, por supuesto, antes de Jesús, y este que está aquí es después de Jesús. Sin embargo, vemos que las circunstancias y los acontecimientos son similares. Incluso los años, ¿verdad? Son 400 años que dura este periodo de los jueces. Y este periodo de los patriarcas dura también 400 años. Bien, entonces, hermanos, vamos a dejar la conferencia aquí. Eh, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario o alguna sugerencia. Pueden dejármela saber. Vamos a dejar la conferencia aquí, ¿verdad? Es mucha historia que tenemos que estudiar. Y el próximo sábado, por supuesto, próximo domingo, perdón, vamos a darle continuidad a esta conferencia de los paralelos históricos. Entonces, vamos a dejarla aquí, hermanos. Gracias por haber atendido esta conferencia. Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber y nos vemos en la próxima. Chao.